Hola, hola, sonido probando. Muy, pero muy buenas tardes, estimados profesores y profesoras. Bienvenidos a la subsala número 4. Conectados, profesores de todas las facultades, de todas las seccionales de la Fundación Universitaria del Área Andina y reciban la más cordial bienvenida hoy a conocer 4 experiencias innovadoras en el marco de nuestro tercer encuentro de prácticas educativas significativas con innovación. Profesora Alexandra, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, Johncito, ¿qué más? ¿Cómo estás? Muy bien, era para saludarla y para confirmar que sí teníamos sonido. Tenemos sonido, ¿verdad? Creo que sí, porque me estás respondiendo, entonces Muy asumo. bien. Yo lo escucho. Hola, ¿alguien me escucha? Sí, Sí, John, te Sí, escuchamos, sí, señor. asumimos. asumiste. Sí. Sí, asumimos. Asumimos que sí, pues muy bien. En la sala somos casi 30 profesores que estamos aquí hoy conectados y nos hemos reunido a conversar, a conocer prácticas innovadoras de nuestros compañeros de la Facultad de Educación, también un profe del Departamento de Idiomas, así que muy contentos. Hemos terminado de escuchar una charla que decían en el chat, nos han dejado asustados, pero quiero contarles que aquí hay unas prácticas innovadoras maravillosas que nos motivan a transformar nuestra práctica educativa en el aula de clase. Así que yo quiero saludar muy especialmente a todos los profesores y las profesoras que están aquí conectados y a nuestra decana, la doctora Olga, no sé si ya está conectada, a ver si ya nos da un saludo en esta subsala y nos vamos a preparar para ya dar inicio a nuestra exposición. Para el día de hoy tenemos, como ya lo había mencionado, 4 experiencias significativas. La profesora Alexandra, el profesor Ricardo, la profesora Lorena y la profesora Diana. Ellos estarán con nosotros el día de hoy contándonos cuál ha sido su experiencia innovadora en el aula de clase y la idea es conversar en esta hora o un poquito más. Doctora Olga, ¿cómo está usted? Muy Gracias. buenas tardes. Buenas tardes a ti, buena madrugada, ¿verdad? Te estás trasnochando. Muchas gracias, John, por este tiempo y por esta dedicación para compartir con nosotros en este día, en madrugada, en el caso tuyo. Esperamos que la jornada sea altamente productiva. Felicitaciones a Marcela, a Lorena, a Alexandra y a mi profe Ricardo por permitirnos conocer esa experiencia. Seguramente va a ser un espacio altamente enriquecedor y yo quiero agradecer a todos los asistentes por aceptar la invitación para escuchar estas experiencias de nuestros profes y seguramente vamos a tener una linda conversación. Bienvenidos todos y ya estamos en tus manos, John. Doctora Olga, muchísimas gracias. Tranquila que aquí todavía la noche es joven. El reloj marca las 10:40, pero yo tengo clase hasta las 7 de la noche hoy, hora Colombia. Así que yo hoy estoy bien, no hay problema. A los profes que de pronto no lo sabían, me encuentro desde España, entonces aquí estamos conectados gracias a la tecnología y gracias a esas innovaciones que tenemos hoy. Vamos a comenzar con una experiencia muy, pero muy interesante. Vamos a escuchar a la profesora Alexandra Rodríguez. Ella es profesional y licenciada en filosofía, magíster en educación, con especialización en formación de profesorado y doctora en ciencias de la educación. Ella nos va a contar su experiencia y vamos a comenzar con esa ponencia. Profesora Alexandra, 10 minutos a partir de este momento. Cuando se le cumplen los 10 minutos, yo levanto la mano. 3, No, 2, mentiras, 1, corra, vamos a rápido. conversar. No, No se pero sienta yo, presionada. Vamos a para innovar, nada, vamos a jamás. innovar con el tiempo hoy. Adelante. Espéreme porque ahora tengo que compartir. Tranquila. El minuto para compartir pantalla y todo eso lo También, vamos a ahí tener me al va principio. corriendo, o sea, yo ya sé que No, estoy no, eso sobre no el pie. corre, eso no corre. Tranquila. Ahí ya están viendo, sí. Vale. Sí, ¿Sí? te Listo, escuchamos John. y te vemos muy Perfecto. bien. Adelante. Gracias, John. Muy buenas tardes para todas y para todos los compañeros que están en este espacio, en esta sala. Agradecida con el espacio de poderles compartir pues una experiencia pedagógica que se desarrolló en el primer semestre del 2022 y que denominamos aprendizaje móvil, educación y contexto.
antes de comentarles un poco más sobre esta experiencia, es muy importante que sepan que es un ejercicio que se hizo en conjunto con una alianza cooperativa que hicimos con la Universidad Santo Tomás, específicamente con 2 docentes que nos apoyaron pues en este ejercicio. Entonces, bueno, como la mayoría de ustedes sabe, yo pertenezco a el programa de la especialización en pedagogía y docencia. Vamos a hablar rápidamente del problema que encontramos en este contexto, y es que pues nuestra especialización es una especialización virtual, 100% virtual, ¿sí? Sin embargo, al encontrarnos y al enfrentarnos con nuestros estudiantes, nos damos cuenta que muchos de ellos, casi que la mayoría, tiene muchas dificultades en el manejo de diferentes herramientas tecnológicas. Entonces, si bien están cursando una especialización en metodología virtual, en donde se espera que tengan unas habilidades tecnológicas pues puntuales para poder desarrollar sus estudios, nos encontramos con que efectivamente esas habilidades tienen algunas deficiencias, ¿no? Y entonces, de acuerdo con ese diagnóstico, dijimos, bueno, ¿qué hacer? Y cómo plantear un espacio en donde los estudiantes pudieran, pues obviamente, potenciar esas habilidades y asimismo, pues, que pudieran también aplicarlas no solamente a sus procesos de formación, sino también a sus ejercicios profesionales. Porque lo otro que hay que decir de nuestros estudiantes es que la mayoría de ellos, como están ya en una especialización, muchos de ellos son docentes, otros están en otras profesiones y también están en los diferentes lugares de la geografía colombiana, lo cual significa pues que obviamente los temas del contexto, de las realidades pues cambian profundamente, y también se necesitaba dar como una salida, una posibilidad a esos estudiantes en contextos diversos. Y entonces, a partir de ahí, se crea, como lo decía al inicio, en conjunto pues con esta alianza que hacemos con la Universidad Santo Tomás, un espacio de extracurricular, ¿sí? En donde los estudiantes pues de manera completamente libre podían acceder para poder mejorar justamente las herramientas y las habilidades digitales que ellos tenían, y que nos vamos a dar cuenta más adelante, pues que tuvo otros efectos, pues más allá del fortalecimiento pues de dichas competencias, ¿no? Y entonces esta estrategia la llamamos aprendizaje móvil, educación en contexto. Tiene como 2 partes, pues, el nombre, ¿no? Entonces, aprendizaje móvil fue porque nos dimos cuenta que efectivamente los estudiantes necesitaban potenciar y fortalecer, como ya lo hemos dicho, esas habilidades digitales, esas habilidades tecnológicas, pero no aplicadas a la nada o no por fuera de los contextos en los cuales ellos están, y por eso pues el apellido de la experiencia, que es educación, perdón, en contexto. Los estudiantes, ya lo vamos a ver más adelante, pudieron aplicar estos saberes, estas habilidades, estos nuevos conocimientos que han ido adquiriendo dentro de los contextos educativos particulares de ellos. Es decir, tuvimos una posibilidad de efecto cascada, se lo podemos denominar así, en donde los estudiantes fueron formados en diferentes herramientas educativas, diferentes plataformas educativas, y después ellos a su vez pudieron desarrollar sus prácticas pedagógicas a partir, pues obviamente, de esos aprendizajes que alcanzaron. Entonces, digamos que de ahí es el nombre. Queríamos siempre, dentro de nuestro interés y dentro de la reflexión pedagógica que hemos ido adelantando y dentro de las consideraciones paradigmáticas pues que tenemos, consideramos que el contexto es fundamental, y de ahí pues que se haya rescatado, digamos, en la consideración de esta experiencia pedagógica. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Lo hicimos, como les decía, fue un ejercicio extracurricular, es decir, aparte del ejercicio de los módulos que los estudiantes tenían, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hicimos fue generar unos encuentros sincrónicos quincenales, aparte del encuentro sincrónico semanal corriente de los diferentes módulos, y en esos encuentros sincrónicos quincenales, que duraban además no solamente 1 hora, sino tuvimos sesiones de 2, casi 3 horas, en esas sesiones tanto estudiantes como docentes, específicamente el docente Herbert Mendieta de la Universidad Santo Tomás y yo, Alexandra Rodríguez, del área andina,
pues desarrollamos una estrategia tutorial de aprendizaje paso a paso de diferentes plataformas educativas, en donde, reitero, los estudiantes podían, pues obviamente no solo conocer las funcionalidades que tenían, sino la manera en cómo podían aplicarla a sus diferentes contextos. Específicamente para esta versión de esta experiencia participaron 49 estudiantes, como les decía, en el primer semestre del 2022, y pues la plataforma usada en este primer momento para los encuentros sincrónicos fue la plataforma de Zoom, y para montar todo el contenido también usamos una plataforma alterna que fue Schoology, como un repositorio en donde estaban alojadas pues todas las informaciones, tutoriales, paso a paso, etcétera, de las diferentes plataformas. Eso se iba subiendo pues de manera paulatina de acuerdo a cómo íbamos avanzando en el ejercicio. Entonces, ¿qué podemos decir rápidamente de la experiencia? Porque John ya me debe estar afanando con el tiempo, y es que, bueno, primero fue un espacio alterno de formación, ¿cierto? Entonces, no se descuidó el ejercicio corriente, digamos, de los módulos que los estudiantes estaban cursando, sino que fue un ejercicio alterno y de apoyo, y que además no solamente implicaba habilidades para un curso en específico, sino que son habilidades que pueden ser pues obviamente también pueden aportar a el ejercicio profesional de los estudiantes. Hay un impacto importante dentro de los contextos. Como les decía, la manera en cómo se desarrolló el ejercicio implicó que al final, en el proceso de evaluación, que ya lo vamos a ver a continuación más en detalle, en el proceso de evaluación los estudiantes tenían que usar al menos 2 de las plataformas que trabajamos, eran completamente libres, analizando también obviamente las posibilidades de conectividad, del contexto, que era lo que pues era posible realmente dentro de sus comunidades, y cada uno de los estudiantes aplicó al menos 2 de las plataformas con estudiantes de ellos a su vez. Además, como les decía al inicio, este ejercicio tuvo otro tipo de enriquecimiento, y es que no solamente nos basamos en el fortalecimiento de las herramientas digitales, sino que también logramos articular el aprendizaje digital con el fortalecimiento de una segunda lengua. Resulta que los docentes que nos apoyaron de la Universidad Santo Tomás son docentes del Instituto de Lenguas pues, de dicha universidad. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar un ejercicio en donde, a partir después del conocimiento y reconocimiento de las plataformas, del uso y del ejercicio que hacíamos con ellas, hacíamos ejercicios aplicativos, pero en segunda lengua. Entonces, ellos allí aplicaban, pues obviamente, el aprendizaje de estas herramientas digitales, pero además potenciaban esta habilidad y este proceso, pues que es muy importante hoy en día, que es el manejo de, en este caso, el idioma inglés. Y estas son algunas de las plataformas que trabajamos. Como lo decía, entonces Schoology fue la plataforma en donde nos sirvió de repositorio para tener toda la información, los foros de discusión, allí pues todo el manejo también de recursos y demás que usábamos. La plataforma Zoom, que fue por medio de la cual cada 15 días hacíamos nuestros encuentros sincrónicos adicionales, y las demás fueron algunas, porque no están todas, algunas de las plataformas que trabajamos específicamente con los estudiantes en ese ejercicio tutorial y en ese ejercicio aplicativo. Y sobre esas plataformas fue que los estudiantes, pues obviamente desarrollaron posteriormente sus prácticas con sus contextos educativos particulares. El proceso de evaluación entonces se desarrolló pues de la siguiente manera. Primero, pues el ejercicio de apropiación de la plataforma digital educativa, pues se hizo a partir de los encuentros sincrónicos quincenales, de la revisión del material tutorial que les dábamos y de todos los recursos pues que compartíamos en Schoology, y del proceso de ejercitación constante que ellos realizaron específicamente con la aplicación en sus comunidades.
todos los estudiantes diseñaron y aplicaron al menos 2 actividades a partir de las plataformas trabajadas. Estas plataformas pues eran de libre elección para ellos y obviamente como el apellido de nuestra experiencia, Educación en Contexto, entonces todo el ejercicio aplicativo tenía que estar referido al contexto particular en el cual los estudiantes estaban, en este caso, ejerciendo su proceso profesional. Y la aplicación pues dentro de sus territorios, que ya lo hemos dicho. También desarrollamos los procesos en concordancia con el modelo evaluativo ariandino, en donde pues los procesos de autoevaluación, de coevaluación, de evaluación formativa, de seguimiento, etcétera, pues estuvieron presentes y por medio también tanto de los encuentros sincrónicos como de la plataforma se tuvo un ejercicio constante de revisión, de retroalimentación y de seguimiento. Y por último, como lo hemos dicho, pues se lograron superar un poco los resultados que esperábamos, porque inicialmente estábamos como muy enfocados al tema de estas dificultades en cuanto a las habilidades digitales de los estudiantes, pero gracias a la incorporación, reitero, de elementos en segunda lengua, pues también podemos decir que hay allí un proceso pues que inicialmente no pensábamos, pero que, pues como ustedes saben, dentro de las prácticas pedagógicas siempre ocurre, pues se presentó y lo pudimos desarrollar. Y ya pues dentro de la proyección que les puedo decir es que efectivamente este ejercicio, como se dan cuenta, no tiene que ver tanto con saberes específicos de la especialización en pedagogía y docencia, sino que puede ser también replicado a otros contextos, de pronto otros programas que tengan algún tipo de dificultades en relación a las habilidades digitales o en segunda lengua de los estudiantes, ¿cierto? Y además que me parece una casualidad muy fortuita y muy chévere que estemos aquí en esta sala Educación e Idiomas, ¿no? Entonces aquí digamos que esta experiencia recoge un poquito de los dos elementos, ¿no? También esta experiencia nos muestra pues la posibilidad de seguir desarrollando y potenciando las redes académicas de cooperación, de seguir tejiendo alianzas, de seguir tejiendo pues obviamente procesos de ayuda con el sector y con otras universidades o colegas que podamos acceder a ellos, ¿cierto? Y como lo decía, pues la réplica que podría plantearse para otros programas, para otros contextos. No se ve muy bien, pero estas son algunas de las impresiones de nuestros estudiantes, en donde pues lo que dicen es que efectivamente este ejercicio les ayudó mucho, reitero, no solamente para potenciar sus habilidades propias, sino para, sobre todo, desarrollar ejercicios educativos en sus contextos y que para ellos fue completamente novedoso al poder, pues obviamente, incorporar este tipo de herramientas digitales dentro de sus ejercicios de aula, ¿no? Entonces, pues, este era el ejercicio. John, creo que estuve bien de tiempo. Lograste el tiempo. Muy bien. Pero lo más importante de eso es que nos pusiste a pensar. Yo estaba aquí, cuando te escuchaba, iba pensando en cuánto, en algunos casos, voy a hablar de mí mejor para no hablar de nadie más, cuántas veces olvido el contexto de mis estudiantes. Y me pasa, uno se conecta al encuentro sincrónico, llegan todos y uno cree que todo el mundo vive en Bogotá. Error, todos nuestros estudiantes no son de Bogotá. Hay muchos que tienen que viajar o recorrer un tiempo. Bueno, en Bogotá también se recorre mucho tiempo en Transmilenio por los trancones, pero hay gente que de verdad le toca ir o al pueblo, o le toca ir a la cabecera municipal, o le toca pagar más para tener internet y poder conectarse al encuentro sincrónico. Hay gente que solamente puede acceder al correo cada 8 días y a veces olvidamos el contexto. Yo quiero invitar a los compañeros docentes que están aquí en nuestra sala que usted de cada idea, de cada ponencia, tome una palabra, 1 o 2 palabras que diga, esto me puede servir para mi práctica docente porque me motiva a ser innovador. Y un punto sería ese, tener en cuenta el contexto. Doctora Olga, adelante. Yo me uno al contexto porque me parece tan vital que en este momento
Por ejemplo, Colombia está pasando por una temporada de lluvias bastante tremendas. Muchos de nuestros estudiantes están sin casa. La avalancha pasó y los dejó sin nada. Y entonces ese punto, esa condición de vida, pues va a influir en que él no va a cumplir sus tareas, y ahí nosotros debemos, como decía el conferencista, en el marco del mundo VUCA, un mundo volátil, complejo, debemos trabajar la flexibilidad y la empatía, ponernos en el lugar del otro, entender su situación y darle salidas. Creo que ese es el papel de la educación. Gracias. Completamente de acuerdo, doctora Olga. Y algunos comentarios en el chat. Queremos invitar a los profes para que nos ayuden. Tenemos un minuto para responder a la siguiente encuesta que les va a aparecer en la parte inferior derecha de Google. No sé si ya apareció. La innovación educativa debe ser radical, paso a paso o como azúcar para el café. Entonces, por favor, ahí rápidamente usted vote, si ya sabe, vote, si no sabe, también vote, pero vote por favor, y vamos a revisar nuestras respuestas. Mientras tanto, se va a preparar el profesor Ricardo José Jiménez, él nos va a venir a hablar acerca de idiomas, una experiencia innovadora muy, pero muy interesante. Tenemos votación, a ver, tenemos paso a paso va ganando. ¿No les gusta el café? Fue por eso. Tenía que Pero haber sin puesto azúcar. chocorramo con No, es que el con café malta. no Un lleva café rico, azúcar, pero John. sin El azúcar. café no lleva azúcar. De No, acuerdo. entonces uno De hay que... acuerdo. De acuerdo, muy bien, sí lo pensé. Debía haber puesto algo que yo extraño mucho aquí y es chocorramo con ponimalta. Se extraña, se extraña. Ustedes que están allá, por favor, tómenselo por mí. El profesor Ricardo, pues sigan votando, por favor. Va ganando paso a paso y esa idea es muy interesante. A veces creemos que la innovación tiene que ser de un momento para otro y yo tengo que romper con todo para ser innovador. No, hay unos procesos también que van paso a paso. Y también en algunos casos es como el azúcar para el café y lo complementa, le da ese toquecito agradable también. Vamos a escuchar al profesor Ricardo Jiménez. El profesor Ricardo es licenciado en lengua castellana e inglés y magíster en neuropsicología y educación. Es docente de inglés con una experiencia de 10 años. Ha trabajado en todos los niveles de enseñanza, enfocando su labor en la docencia universitaria en los últimos 7 años. Profesor Ricardo, es un gusto saludarle. Bienvenido a este espacio y cuéntenos de qué se trata su experiencia, que es muy interesante. Adelante. Estimado John y a todos los asistentes, muchísimas gracias. De antemano agradecerles por esta oportunidad tan maravillosa, que realmente quedé un poco sorprendido cuando me llegó aquel correo invitándome a compartir mi experiencia. No pensé que realmente algo que hace parte de mi día a día, ¿no? Y de mi experiencia docente con mis estudiantes y mi trasegar normal fuera a ser algo como tan llamativo. A la profe Alexandra, felicitarla también, muy interesante su experiencia. Saludo entonces a todos los asistentes, a todos mis queridos colegas del Departamento de Educación y también del Departamento de Idiomas que están por allí también conectados, trabajando. Bien, vamos al grano entonces, ¿no? Antes de comenzar, quiero compartirles algo por aquí. Quiero que por favor, permítanme un segundo. Listo. Aquí les voy a compartir un par de cosas, ¿no? Y quisiera que ustedes me ayuden a interpretar. Y a partir de ahí vamos a ir manejando y vamos a ir trabajando todo lo que quiero irles explicando con mi experiencia, básicamente. Entonces, listo. Imagínense todos, por favor, que a cada uno les voy a entregar un cuadrito de estos. Bien, yo estos cuadritos los recorto, los tengo en la mano y a cada uno de ustedes les voy a entregar un cuadrito. Miren, tienen una letra, un color cada uno, ¿ok? Solamente eso. Cuando ya le entregué a cada uno su cuadrito, estamos en mi clase, esta es una sesión mía normal, paso a mostrarles esto que está acá, ¿cierto? Con esa información que están viendo aquí en la pantalla, bueno, quienes entiendan inglés o quienes no lo entiendan me perdonan, pero pues podemos también ir contextualizando un poco, ¿no? Pero básicamente con esa información que les estoy mostrando y esos cuadritos pequeños que les entregué, cada uno con una letra y un color, quiero que 2 o 3 o quienes quieran de mis queridos colegas que están acá presentes me expliquen qué pudieran hacer con esa información. ¿Cómo creen que podrían hacer una actividad en la clase de inglés del día de hoy, teniendo en cuenta que cada uno tiene un cuadrito de un color y tenemos estos 4 textos aquí? Entonces,
Ahí rápidamente vamos a ver quienes puedan ir describiendo por allí su experiencia frente a este tema y vamos entonces comenzando. Mientras tanto, permítanme quitar esta Bueno, pantalla. si le parece, le Y, voy contando. La profesora Alexandra dice organizar el texto. La profe Diana dice crear una historia. wow, Y los demás están listo. escribiendo en este momento, pero ya. Perfecto. Bueno, sí, son dos opciones que me parecen fantásticas, una completamente diferente a la otra. Y eso es lo importante. Dice también profundizar sobre el texto y caracterizar la situación. Excelente, ok, excelente. Muchísimas gracias, queridos colegas. Ya las demás respuestas las iremos teniendo en cuenta más adelante. Pues bien, les cuento que en una aplicación normal de una clase, les voy a mostrar 4 ejemplos distintos de 4 respuestas de los estudiantes con las que he estado trabajando durante este tiempo, ¿no? Dijo un estudiante, las personas que tengan letras con el color correspondiente deben escoger una frase en presente y expresarla en pasado o viceversa. Dijo otro estudiante, relacionando las letras A, B, C de cada color, cada participante deberá hacer una pregunta frente al texto para que el otro la responda. Otro estudiante dijo, la persona que tenga la letra A le debe hacer una pregunta a quien tenga la letra B. El estudiante con la letra C debe estar atento y corregir errores que A y o B cometan. Y otro estudiante, a manera de ejemplo, me dijo, de acuerdo al color y a la letra que cada uno tenga, se deben escoger frases del texto que correspondan y añadirle un complemento que ofrece más detalles. Miren entonces, queridos colegas, cómo toda esta información, la que ustedes me han brindado y esto que les acabo de mostrar, facilita muchísimo entender un poco el tema de mi trabajo y mi experiencia innovadora. Brain activation through lateral thinking to practice understanding English in an easier way. ¿Okay? Pues se las traduzco para quienes quizás no tengan la comprensión por allí. Activación cerebral a través del pensamiento lateral para practicar y entender el inglés de una manera más sencilla. ¿Okay? Esto de activación cerebral suena bastante ambicioso, ¿cierto? Pero básicamente el cerebro está activo siempre, está todo el tiempo activo. A través de mi experiencia, a través de mis estudios, a través de todo lo que he estado trabajando desde pues, el aula y comprender cuán difícil es en muchas ocasiones hacer que los estudiantes se enamoren del inglés, he ido aprendiendo con mi maestría también cómo activar específicamente algunas partes del cerebro que me van a servir a mí para que mi clase sea mucho más productiva y para que los estudiantes también básicamente puedan entender mucho mejor. Entonces, luego les voy a explicar un poco en qué consiste, a grosso modo, la actividad y la estrategia. Por aquí les muestro entonces el contexto. ¿Qué me lleva a mí? Bueno, primero, una obsesión que tengo permanente por no hacer las cosas todos los días. Y esto es, llámese la palabra obsesión aquí como algo bueno, no quiero tomarla como algo de pronto enfermizo, pero sí una obsesión que tengo por no aburrirme en mis clases. Yo le transmito a mis estudiantes el tema de que si yo me aburro en mi clase, entonces, ¿qué les voy a transmitir a ellos? Y cómo me aburro yo en mis clases, haciendo lo mismo exactamente todos los días, todos los semestres, a cada momento. Entonces, estoy con esa interacción permanente de ir buscando y de ir encontrando, ¿cierto? Una manera moderna, alternativa, distinta para que los estudiantes puedan hacerse al inglés, porque resulta que tenemos esta apatía y es cultural, es pues básicamente en nuestro país, mucho más en nuestra región Caribe, el estudiante se siente con el inglés por ubicación geográfica, porque estamos en Colombia, porque no está la ambición de irse para otra parte o porque simplemente que hablamos español. Entonces, en ese contexto es este trabajo que se está desarrollando todavía, es una investigación en proceso, la comencé el semestre anterior y todavía sigo recogiendo resultados e información para poder ya proceder a publicar algo. Se desarrollan clases de inglés electivas y transversales acá en la universidad con los estudiantes de todos los programas. Actualmente, aplicada y el semestre anterior con estudiantes de las ingenierías, educación infantil, comunicación social y derecho. Son los grupos básicamente con los que he estado trabajando y pues los grupos con los que más tengo participación. Entonces, justamente ante esto, se da la experiencia por ese temor de los estudiantes a participar en clase. Y muchas veces yo he dicho, ¿por qué el docente tiene que decir al estudiante, tienes que hacer y tienes que decir esto? Y ahí más adelante les daré respuesta frente a todo esto, ¿no? La poca expresión, el poco uso del inglés también, porque los estudiantes, insisto, sienten el temor a ser burlados, a que lo que van a decir no esté correcto, a equivocarse, en fin, tantas barreras que ellos mismos se imponen, aun cuando los docentes, y estoy seguro de ello,
le transmitimos todos el tema de la confianza, ¿no? De que estamos justamente en la clase para aprender y para ir trabajando. Y también el rechazo, ya les decía anteriormente, al uso de la segunda lengua. ¿Sí? Básicamente, estas son las tres motivaciones que me llevan a mí a seguir y que permanentemente me van llevando a mí a ir trabajando en pos del desarrollo de unas formas distintas para mostrar el inglés. Ahora bien, la propuesta en qué consiste, para ir ya llegando al grano, de esta actividad innovadora que yo estoy desarrollando con mis clases desde la activación cerebral consciente. Repito, todos los docentes trabajamos con el cerebro y con los estudiantes, pero yo lo hago de una manera un poco más consciente a sabiendas de resultados que puede generarme esto desde la investigación que vengo desarrollando. Entonces, hablando de activación cerebral, ¿cierto? Les hablé en el título del pensamiento lateral. ¿Okay? El cerebro, para quienes de pronto no tienen por allí un poco de experiencia en el tema, está dividido en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Entendemos que el hemisferio izquierdo es en el cual que se desarrolla toda la parte creativa, la parte de libertad, la parte en que pues, el estudiante puede crear diferentes opciones para poder llegar a un conocimiento más amplio o para emplear sus conocimientos ya que tienen presentes, y también el cerebro derecho, que hace parte ya de lo más lógico, lo más matemático, lo más estructurado, ¿cierto? En este sentido, yo me voy más por el uso y la activación del cerebro, el hemisferio izquierdo, justamente teniendo en cuenta que el objetivo es que los estudiantes de una u otra forma hablen en inglés en clase, como ellos quieran, como ellos se les ocurra que deben hacerlo. Y también pues las habilidades de las funciones ejecutivas que tienen que ver con lo que se ubica en el lóbulo prefrontal. ¿Okay? Ojo, no estoy diciendo que olvido el resto de funciones cerebrales, simplemente estas son las más importantes y las que de pronto me llevan a mí a hacer esta activación. Entonces, tal como vimos al principio, la propuesta se formula de la siguiente manera. Yo le presento a mis estudiantes un esquema parecido al que estamos viendo en pantalla a continuación. Esto es un ejemplo de muchos que ya he aplicado, todos completamente distintos uno del otro. Al presentarles a ellos un texto, una imagen o cualquier diagramación, les pido a ellos que interpreten qué hay que hacer y lo hagan. Punto. No les entrego instrucciones, no les entrego detalles, les pido, tienen estos materiales, tienen estas letras en el ejemplo de esta actividad, por ejemplo, en sus manos, tienen estos colores, ¿qué hay que hacer? Háganlo. Y comienza una serie de formas distintas de utilizar el inglés en el contexto en que están estos textos acá. No importa si es corregir errores, no importa si es armar oraciones, no importa si es complementar frases, no importa si es responder preguntas, cualquiera de esas ideas que ellos puedan formular son totalmente válidas y excelentes porque me están utilizando el contexto que vengo trabajando en clase con previo aviso. Entonces, nos damos cuenta, por ejemplo, que en este texto tenemos presente simple, futuro simple en cada uno de los fragmentos. Naturalmente, mis estudiantes en mi sesión de clase entienden que ese es el tema por dos razones. Uno, ya lo venimos trabajando, repito, es el contexto en el cual nos estamos moviendo. Y dos, lo ven reflejado de una manera directa en el texto. Tiene que ser muy obvio, muy lógica la forma en que ellos puedan encontrar el procedimiento para que se vean llamados y se vean tentados a poder hacer un procedimiento cada vez distinto. ¿Ok? Entonces, a lo largo de la aplicación de toda esta experiencia, he recogido cualquier cantidad de procedimientos distintos que ustedes no se imaginan. He quedado sorprendido de mis estudiantes, sobre todo porque van más allá. Yo planteo una idea original, se las digo al final. Les digo, chicos, originalmente la actividad se debía resolver de esta y esta manera. Por ejemplo, esta que les presento acá. Les entregué los colores con los cuadritos, entonces el estudiante que tenga el cuadrito amarillo con la A, con la B y con la C, deben reunirse, mirar el texto, extraer información, hacer preguntas y hacérselas a sus compañeros. A le pregunta a B, B le responde a A y B también le pregunta a C para que se responda. Así de sencillo. Pero los estudiantes, repito, van mucho más allá y es impresionante la forma en que ellos, desde su comprensión y concepción del mundo, desde la lateralidad de su pensamiento, desde la forma creativa en que ellos puedan trabajarlo, utilizan el inglés sin el yugo de la instrucción del docente, sin el yugo de que tienen que hacer de una sola forma o no es, y lo hacen muy fácil. Practican, mejoran vocabulario, mejoran formas, mejoran actitudes y se convierte toda la clase realmente en un encuentro, ¿cierto? En el que podemos, pues, básicamente ir desarrollando todas las competencias desde el bilingüismo, desde el departamento de idiomas, sobre todo la competencia contextual cultural, que es la que más
a la que más estamos llamados a ir trabajando desde el inglés. Entonces, mis recursos básicamente son mis estudiantes en primera medida, técnicamente es así, diapositivas, computador, proyector, televisor, el recurso que tengamos en cada una de las aulas, la plataforma Quizzes, ya les voy a explicar cómo, tablero y marcadores y cualquier otro tipo de material didáctico que resulte favorecedor para que la actividad pueda ser un poco más entendida y sea más fácil de digerir, ¿ok? Y al final, pues la evaluación de este trabajo, de este proyecto, de esta investigación que, repito, está en proceso de perfeccionamiento, es lograr que los estudiantes participen más activamente y a través de ello evaluarles también el nivel de competencia en la segunda lengua, independencia de apuntes. Otra situación es que los estudiantes, si no escriben algo, no logran en inglés producir. Entonces, profe, déjeme lo escribo. No, suelta un poco, ¿ok? Suelta un poco y lo han hecho excelente, repito. Y diversificación y desarrollo de la clase. Que dejemos el modelo de la clase, que hay una estructura. Good afternoon, good morning, how are you today? Today we will talk about bla, bla, bla. Hablaremos de esto y aquello, sino que dejar que la clase sea una producción completa. Obviamente hay un canal, obviamente yo llevo la información orientada hacia un objetivo, que es el tema que estoy trabajando y el contexto que estoy presentando. Pero los estudiantes son partícipes. Se ha hablado mucho tiempo de que sean clases centradas en los estudiantes, pues este modelo permite eso de una manera exponencial, ¿no? Y para ir terminando, miren, ¿cómo recojo la información? Como estoy en etapa investigativa y en etapa de recolección de información, le pido a mis estudiantes que me respondan un quizzes todas las clases. Les presento el diagrama, el esquema y les pregunto, ¿cómo crees que se debe desarrollar esta actividad? Entonces ellos van a quizzes, les doy 5 minutos, piensen, escriben sus respuestas y las envían. Todo eso ya para mí es su material. Entonces, después de que ellos envían sus respuestas, le pregunto a 2 o 3 de ellos que me expliquen su procedimiento y con esos 3 procedimientos comenzamos a desarrollar la clase. Mismo tema, mismo contexto, 3 maneras distintas o más para poder trabajarlo. Entonces, es básicamente esto lo que consiste en mi experiencia. Y pues bueno, la proyección que tiene una vigencia permanente, ¿sí? Quiero que sea de vigencia perdurable en el tiempo mientras no sea obsoleta. Nuevas formas para presentar actividades. También quiero, a partir de esto, y con el fin de la investigación, cuando logre terminarle ya procesar resultados, ¿por qué no? Y es a donde estoy apuntando, crear, diseñar, patentar un nuevo método para practicar inglés en las clases, ¿cierto? Es el objetivo más grande de todo esto, obviamente ya partiendo desde todo lo que la universidad me ofrece y su material humano, que es magnífico. Implementación de la divergencia, que es una de las teorías cerebrales más importantes y más espectaculares que existen, y la utilidad en el desarrollo de cualquier asignatura. Básicamente este modelo puede ser aplicado para ciencias, matemáticas, lenguaje, para todas las que nosotros orientamos en todos los niveles educativos. A partir de aquí surge una reflexión impresionante porque esto en todas las edades manejando niveles de complejidad también, naturalmente, pero es para mi punto de vista algo que realmente tendrá un resultado súper impactante. Lo tiene desde el presente con mis estudiantes, son más libres con el tema del inglés, con el tema del uso de clase y listo. Entonces, esta experiencia resulta innovadora justamente porque yo no la había visto, por ejemplo, en otra parte y porque me surge siempre como respuesta a lo que les decía al principio, esa pregunta permanente de cómo hacer mis clases diferentes este año, este semestre, este corte, y transforma el aprendizaje justamente porque hace que el estudiante se apodere 100% y pues ya el docente sigue siendo ese actor orientador, pero no inquisidor, como hace muchos años. Entonces, muchísimas gracias por escucharme, por escoger mi experiencia. Repito, me sorprendió realmente y bueno, estamos aquí para seguir aportando a la academia y a la enseñanza. Muchas gracias. Profesor Ricardo, muchísimas gracias por compartirnos esa experiencia súper interesante. Yo debo rescatar el uso del cerebro con sentido pedagógico. A veces olvidamos eso. Decía en la ponencia anterior que a veces olvidamos el contexto y a veces olvidamos también cómo es que aprendemos. Y esa experiencia me parece muy interesante, toda la fundamentación de neuropedagogía que hay. Así que, profesor Ricardo, muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia, que si muchos de nosotros hubiéramos tenido un profesor de inglés que hiciera ese tipo de actividades, amaríamos un poco más el inglés. Muchas gracias. Vamos con nuestra encuesta
porque se va a preparar la profesora Lorena y de inglés vamos a pasar a literatura. Pero antes nuestra encuesta. Son 4 encuestas nomás. Vamos a invitar a los que están en la sala para que nos acompañen. Esta es una encuesta, una pregunta en relación con el centro de la innovación. Dice la pregunta: la innovación educativa debe estar centrada en A, el contenido curricular; B, las experiencias didácticas. Quedó mal escrita. C, las prácticas de evaluación. A, B, C, D, E, la reflexión pedagógica. Se me olvidó el abecedario. Si sabe, vote ya. Si no sabe, no, vote también ya. Adelante, profes, y vamos a ir pensando en las experiencias que hemos escuchado, en las charlas, también la charla de ayer estuvo muy interesante en torno a las transformaciones que tiene que dar la universidad en este contexto, el mundo en el que vivimos hoy en día y las experiencias de nuestros compañeros que nos motivan a pensar en clases diferentes. Entonces, aquí ya hay algunos votos. Faltó la opción todas las anteriores. Ahí está entre esa y didáctica, algo de pedagogía. Como estamos en la Facultad de Educación, pues hablar de esos temas nos apasionan a todos, ¿no? Todos esos elementos de la educación y todo lo demás. Yo quedé pensando con el tema de neuropedagogía. Vamos a escuchar a continuación a la profesora la profesora Alexandra, no, ya pasó. La profesora Lorena Cardona. La profesora Lorena Cardona es candidata a doctora en literatura en la Universidad Tecnológica de Pereira, magíster en literatura de la Universidad Javeriana de Bogotá, licenciada en lenguas modernas de la Universidad de Caldas. Es investigadora junior del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de MinCiencias, integrante de los grupos de investigación Competence de la Fundación Universitaria del Área Andina y Estudios Regionales sobre Literatura y Cultura de la Universidad Tecnológica de Pereira. Así que vamos a hablar ahora de literatura y profesora Lorena, siga entusiasmándonos con el amor a la literatura y con la transformación de prácticas innovadoras. El tiempo es suyo. Bueno, buenas tardes, John, y buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta tarde. Pues bueno, yo voy a compartir con ustedes, no sé si pueden ver mi presentación y me escuchan. Sí, correcto. Te ¿Sí? escuchamos muy bien y la presentación se ve muy bien. Sí, perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias de nuevo pues a todo el equipo que está detrás del evento. Y hoy les voy a compartir una experiencia del semestre anterior, 2022-1. Algunos de los estudiantes y de los protagonistas están aquí esta tarde acompañándonos, entonces, pues bueno, voy a tratar de presentarles la experiencia. Yo no voy a estar viendo la pantalla, entonces los comentarios o algo, pues los revisaremos al final. La experiencia literaria es una experiencia que se crea desde la primera infancia. Está conectada con los arrullos, con las canciones de cuna y como con todas esas historias que nos comparten en nuestra familia. Es así como vamos construyendo una casa de palabras que está habitada por personajes, por historias. Entonces, un poco la evocación de esa primera experiencia es lo que motiva esta experiencia literaria. Los protagonistas de la experiencia son los estudiantes de quinto semestre de la licenciatura en educación infantil, modalidad distancia, del primer semestre 2022-1, que nos reuníamos en torno al curso Lenguaje y Literatura Infantil. Nuestros estudiantes de la modalidad distancia se encuentran en diferentes regiones del país, en diferentes ciudades y municipios. Nos encontramos una vez a la semana, todos los sábados, y a partir de ese contacto y de esa construcción que se hace a través de la clase, pues se genera esta experiencia. ¿Cuál es, como lo decía al comienzo, el acercamiento a la literatura empieza en los primeros años de vida? Entonces es un reto y es un propósito fundamental de la formación de los licenciados en educación infantil, brindarles todas estas herramientas para que
fortalezcan con los niños el desarrollo del pensamiento creativo, el desarrollo de la competencia literaria, pero sobre todo que les permitan vivir la literatura como una experiencia estética que nos va a acompañar toda la vida, que va a transformarnos si a bien tenemos pues los profes en los primeros años de vida. Entonces, ¿qué fue lo que encontré en ese momento? Digamos que ahí parte como el diagnóstico. El grupo estaba conformado por alrededor de 30 estudiantes, como lo dije ya, de diferentes lugares de la geografía nacional. Al comienzo, en el curso de lenguaje y literatura infantil, identifiqué que la experiencia con la literatura en muchos casos era escasa o poco significativa, ¿sí? En la literatura general y en la literatura infantil en particular. Entonces, como estamos formando maestros licenciados en educación infantil, esta situación y esta experiencia a futuro se podría convertir en una carencia frente a lo que dije al comienzo, la tarea de potenciar el pensamiento creativo en la primera infancia. A partir de ese momento, entonces, la idea era generar una experiencia innovadora que les permitiera a los estudiantes ver la literatura como un arte que no se limita a los libros o a la lectura, que es como la idea que ha quedado en los imaginarios colectivos, que la literatura es aburrida, que tiene que ver con los libros única y exclusivamente, pero resulta que la literatura trasciende otras fronteras del oral y lo escrito, en donde hay un cruce de diálogos, de caminos y de una serie de actividades. Tengo que decir también que el antecedente de esta experiencia se fija en mis años de profe de colegio, en el que estuve acompañando como el área de lengua castellana, y un antecedente se fija en algún momento en un ejercicio que hicimos con el equipo y que aquí se potenciaría y se replantearía en un contexto universitario. Entonces, dicho lo anterior, entonces empezamos como el ejercicio ya, cómo vamos a trabajar la experiencia. Entonces, uno de los retos ahí era que íbamos a mezclar moda y literatura, dos componentes que habitualmente pues no son como tan tradicionales que se hagan, pero pues digamos que aquí ese era el desafío. ¿Cómo lo hicimos? Pues lo primero es que partimos de una pregunta orientadora a partir de cuál es el papel de la literatura infantil en la construcción de sujetos y en la formación del lector-escritor en la educación infantil, es decir, el papel fundamental que tiene el estudiante, el maestro en formación, en la mediación de estos procesos y en la potencialización de la experiencia estética, como lo dije al comienzo. Entonces, tuvimos algunos momentos para el desarrollo, para llegar como al producto, a la experiencia final. Lo primero es que, teniendo en cuenta que la experiencia era escasa o no tan significativa, empezamos por hacer unos ejercicios creativos y colaborativos en torno a la literatura. Hubo puestas en escena, hubo adaptaciones literarias, hubo juegos al interior de las clases y otra serie de ejercicios que nos iban preparando el camino para llegar a la pasarela literaria. Después vendría una selección de los personajes de la literatura infantil que harían parte de la pasarela literaria 2022. Entonces, la idea era que los estudiantes seleccionaran un personaje de un poema, de una novela infantil o de un cuento con el que se sintieran identificados, hacer una consolidación de los personajes y a partir de eso hacer una selección. Quedaban descartados Disney, porque Disney no es literatura. Hay adaptaciones literarias al cine, pero digamos que a veces entramos como en esa confrontación. Literatura y el referente es Disney. Y entonces es también como avanzar en esa construcción y esa deconstrucción de los imaginarios. Posteriormente, entonces, haríamos una construcción del personaje a partir de la obra literaria y la apuesta creativa de cada estudiante. Cada estudiante realizaría como el perfil, llamémoslo así, como la caracterización, los elementos más significativos del personaje. Posteriormente se haría toda la selección de indumentaria. Recordemos que estamos en un diálogo entre literatura y moda, entonces había una serie de vestuario, de accesorios para la caracterización del personaje.
En paralelo se iban dando unas orientaciones en relación con cómo se debía hacer el perfil, qué elementos se debían tener en cuenta para la consolidación del personaje y que fuera de impacto. Porque la idea es que la pasarela literaria estuviera acompañada por unos textos en off para que la audiencia que nos estuviera acompañando ese día pues se acercara a este tipo de personajes y resignificara también las obras literarias. Después haríamos una grabación de catwalk de cada personaje, es decir, la pasarela en sí, cada uno de los estudiantes lo realizaría en su lugar de residencia con unas orientaciones mínimas de uso de la cámara, forma en que se grabaría y se estableció una pista que tendría como fondo para el desarrollo de este ejercicio. Posteriormente, entonces, vendría una simulación de lo que estaba apropiado, de lo que estaba, es decir, una revisión de la pasarela y ya montaríamos como todo el catwalk dentro del ejercicio. Aquí tengo que dar un agradecimiento y un reconocimiento inmenso a una colega, una compañera de la facultad, la profe Ángela Rodríguez, quien estuvo acompañándome, quien estuvo ahí como en la consolidación, en el ejercicio. Entonces, digamos que también ese colegaje es fundamental en este tipo de ejercicios. Bueno, ahí entonces haríamos el montaje de cómo funcionarían, de cómo estarían y vendrían entonces, digamos que los resultados del ejercicio. Lo que ustedes van a ver ahora son los videos sin la grabación. La grabación se hacía en tiempo real, es decir, la maestra de ceremonias, que en ese caso era yo, se hacía la lectura del personaje, pero aquí les voy a mostrar como, en este caso, el personaje que interpretó, que personificó María José Franco, quien se encuentra en la ciudad de Manizales, casualmente en mi tierra, y que, bueno, pues este fue el ejercicio que... ¿Sabemos el nombre del personaje que estaba interpretando María José? No, es la de... Alicia en el País de las Alicia. Maravillas. La de Alicia, ¿cuál de ellas es? ¿Qué personaje de la literatura infantil es? Bueno, mientras lo van pensando, yo les voy a contar. Entonces, ¿cómo se hizo el proceso de evaluación? Pues yo lo primero que tengo que decir, y me alegra que haya estudiantes aquí conectados que están, fueron los protagonistas, ellos fueron los protagonistas de este ejercicio. Es decir, nosotros los profes podemos hacer propuestas, podemos innovar, podemos pensarlo, pero si no hay es decir, si los estudiantes no nos copian la idea, si los estudiantes no se entusiasman con la idea, pues difícilmente va a tener éxito la experiencia. Entonces, el ejercicio parte de un flashback a la infancia y a sus años de colegio, de resignificar esa experiencia. Mi reto fundamental era que al final del semestre los estudiantes se motivaran, se apasionaran por la literatura, sobre todo por la literatura infantil, que va a ser ese vehículo estético que van a tener con los niños a su cargo. El segundo elemento era la participación activa, que fue fundamental para llevar a buen puerto esta experiencia. No fue impedimento que nos encontráramos en diferentes lugares, que encontráramos en diferentes regiones, que de pronto las condiciones tecnológicas de todos no fueran las mismas, pero el resultado fue fundamental. Las sesiones de clase se convertían en eso, a modelo de pasarela, es decir, la construcción, de revisar el personaje, de mirar los accesorios, es decir, todo el montaje que hay detrás de un ejercicio de este tipo. ¿Qué proyección frente a la experiencia? Pues que es una experiencia que se puede replicar en los diferentes contextos educativos, donde los estudiantes trabajan o desarrollan su práctica pedagógica. Y lo veo que es real porque casualmente a los estudiantes que fueron protagonistas de esta experiencia los tengo en la práctica pedagógica 4, creación lingüística y literaria,
Y en la sesión del sábado pasado, algunas me dijeron, profe, es que le vamos a compartir evidencias porque hicimos una pasarela literaria con algunos ajustes en las instituciones educativas, y nos felicitaron, es decir, cómo se puede implementar en un escenario diferente, en este caso con los niños. Aquí, pues, entonces, ya les di como un abrebocas frente a qué era lo que se esperaba. Voy a dejar de compartir esta presentación y los voy a llevar como al montaje, como lo decía hace un momento, en el que el apoyo de la profe Ángela Rodríguez, pues, fue fundamental. Entonces, vamos a ver la pasarela literaria. En esta presentación está montada todos los videos, están alrededor de 25 personajes que participaron. Entonces, se incluían los videos y a medida que íbamos desarrollando el ejercicio, pues iban apareciendo diferentes personajes, algunos tradicionales, otros un poco más conocidos, otros de pronto desconocidos para el caso de los estudiantes. Y bueno, este es Ricitos de Oro de la estudiante Laura Areva. Les voy a mostrar solamente algunos de ellos. Digamos que estábamos como en ese sentido. Lo mejor, y creo que uno de los grandes aciertos de este ejercicio, es que los protagonistas eran estudiantes de diferentes edades, es decir, no son las edades de pronto de lo que tenemos en un programa presencial, así que todos los estudiantes, digamos que estuvieron ahí participando. Dicho lo anterior, entonces, el 4 de junio del 2022 logramos consolidar nuestra experiencia, hicimos el montaje, nos acompañaron estudiantes del programa, docentes, y pues estuvieron ahí presentes. Resignificamos la experiencia gracias al apoyo, reitero. Trabajar en solitario nos puede llevar lejos, pero trabajar en colaborativo nos puede llevar aún más lejos. Así que muchas gracias a todo el equipo y bueno, a motivarse a leer. Y quiero cerrar con un texto de Yolanda Reyes. Desde la mirada que les he tratado de mostrar, la literatura debería convertirse en un vehículo que emocione, de felicidad, poetice el mundo, abra otras rutas, conjugue circunstancias, dinamice y dinamite la existencia en el momento oportuno para que sea inolvidable, indispensable y perdurable. Nos dice Yolanda Reyes que un maestro de literatura debería ser un cuerpo que canta, una voz que cuenta, una mano que inventa palacios y arquitecturas imposibles, que abre puertas prohibidas y que traza caminos entre el alma de los libros y el alma de los lectores. Creo que esa es mi gran apuesta para que los estudiantes que estuvieron conmigo en lenguaje y literatura y que puedo acompañar a través de las prácticas, lleven a los niños de nuestro país una experiencia estética diferente, que les motive y que los lleve a mundos posibles diferentes. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias, John, a ti por todo el acompañamiento desde España para esta experiencia. Profe Lorena, al contrario, muchísimas gracias por compartirnos esta bonita experiencia. Hay muchas expresiones de agradecimiento y de reconocimiento en cámara abierta, en el chat. Y yo me quedé pensando en cuál personaje de literatura yo sería capaz de representar. No en una pasarela de moda, porque digamos que... Cuéntame, John, muy ¿cuál guapo se te yo ocurre? no soy, pero a mí se me ocurre... No, aquí todos somos guapos. Vale, a mí se me ocurre un libro que a mí me marcó, El túnel. ¿Sí? Yo soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iriarte. Así comienza la obra del túnel. Así comienza. Así que a mí me marcó en mi adolescencia el túnel, entonces sería Juan Pablo Castel. Así.
claro que también estoy con otros. Así que a los profes les invito a que hagamos ese ejercicio. Tuviéramos que representar el personaje de literatura, ¿cuál representaríamos? Cuando uno se pone en el papel del ejercicio, realmente entiende la transformación que lleva una práctica innovadora en la vida de las personas. Y eso es algo muy bonito que podemos reconocer de esa experiencia y de todas las experiencias que estamos trabajando. Los 3 hitos, dijo alguien ahí en el chat. Genial. Pero claro, corazón valiente. William Wallace. Y cómo comenzamos a imaginarnos cosas y a sentir la emoción de la literatura hecha realidad. La niña de orejas de mariposa. Muy bien. Vamos a cambiar la encuesta que teníamos por este ejercicio de recordar la literatura. Y nos preparamos para escuchar a nuestra última profe del día de hoy, la experiencia número 4 de esta tarde, la profesora Diana Marcela Alvarado. La profesora Diana es licenciada en Pedagogía Infantil, especialista en desarrollo humano con énfasis en procesos afectivos, y creatividad, magíster en desarrollo educativo y social, y ha trabajado durante varios años en temas relacionados con las TIC y la educación. Así que es un gusto, profe Diana, darle la bienvenida a este espacio y coméntenos de qué se trata Antonella, que de entrada ya nos llama muchísimo la atención, y siguen los profes en el chat compartiendo sus personajes de literatura. El renacuajo paseador, ¿cómo olvidarlo? Me acuerdo ahorita de Simón el Bobito. También, vale. Pero ya no más. Profe Diana, tiene usted la palabra. Adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero quiero agradecerle a los colegas que revisaron todo este ejercicio alrededor de las fichas Myself y me tienen hoy acá hablándoles a ustedes frente a algo que desarrollé en la intimidad de mi clase. También pude ver en algunos ejercicios que hubo grupos muy afortunados de estudiantes en donde no solo tuvieron una experiencia innovadora con un maestro, sino que participaron de varias experiencias innovadoras sin saberlo. El ejercicio que nos acaba de mostrar la profe Lorena, pues es evidencia de ello y ustedes se darán cuenta porque mientras les narro un poco mi experiencia también con mis estudiantes, también quiero agradecer la presencia de algunos de ellos que hoy nos acompañan en el ejercicio. Para mí es importante que ellos también sean visibilizados en estos espacios en donde hablamos entre maestros y hablamos de ellos, ¿no? Y hablamos de su experiencia dentro del aula. Entonces, para mí esto sí es bastante significativo. Bueno, decía el profe John que les causa mucha curiosidad el nombre, parece la novela de Patito Feo, pero no voy a hablar de la novela de Patito Feo, ni de las divinas, ni de nada de esto, sino voy a presentarles una experiencia que tuve el semestre pasado también con los estudiantes de quinto semestre de la licenciatura en educación infantil, modalidad distancia, en el curso Familia, Escuela y Comunidad, el cual acompañé pues en ese semestre. Como lo decía el profe John y también como lo manifestó en su momento la profe Lorena, pues este grupo es muy diverso, son estudiantes que se encuentran a lo largo y ancho pues del territorio nacional. Fue una experiencia que se compartió con más o menos 32 estudiantes de la licenciatura, de diversas edades, de diferentes contextos, y pues claramente los protagonistas de la experiencia son ellos desde el inicio hasta el final de la experiencia. Simplemente yo fui una mediadora y una acompañante dentro de este ejercicio formativo. Entonces les voy a contar un poco de dónde nace pues esta experiencia innovadora, y el diagnóstico parte primero en el marco de la asignatura Familia, Escuela y Comunidad. Se requería poder trabajar alrededor del ejercicio colaborativo frente a la analogía del tejido. En el marco de este módulo siempre se ha hablado de la familia, la escuela y la comunidad como las 3 grandes tejedoras. Creo que acá hay compañeros que también han acompañado esa asignatura y lo pueden reseñar de esa manera. Y cuando hablamos de esa analogía del tejido es volver a esa práctica ancestral de la cooperatividad entre la familia, la escuela y la comunidad, dándole un sentido mucho más actualizado en donde pues se puedan consolidar nuevas redes de trabajo entre estas 3 tejedoras. Por eso se hace un llamado pues a rescatar esa práctica ancestral en ese ejercicio.
Entonces, ¿qué se pretendía con esta experiencia? Pues que todos nuestros estudiantes, que son maestros en formación, pudieran generar la construcción de significados alrededor de estos 3 agentes socializadores y desde allí pues pudieran generar una serie de análisis frente a cómo se complejiza en la actualidad el poder establecer una red de trabajo entre estas 3 tejedoras. Entonces, la experiencia parte un poco de empezar a revisar cómo yo, desde mi ejercicio como maestro, puedo ser un canal mediador entre entre estos 3 agentes formadores. Entonces, partiendo de esta necesidad y también partiendo de algo que mencionaba el profe Pico ayer en su experiencia de stand-up academic, de hacer un ejercicio etnográfico de reconocimiento de los estudiantes, pues en ese primer contacto con los estudiantes sí fue muy fácil determinar que era un grupo bastante activo entre ellos y que se podía generar una experiencia alrededor de la participación bastante significativa, lo que me llevó a pensar en esta estrategia y en posibilitar pues el aprendizaje alrededor de 2 objetivos específicos. Uno de estos objetivos pues era construir aprendizajes a partir del análisis y la discusión de experiencias y situaciones de la vida real. Para mí es importante que los estudiantes no solo aprendan, sino que aprendan a hacer algo con ese conocimiento que están adquiriendo en el día a día dentro de su formación y cómo lo pueden situar dentro del contexto real. Entonces, uno de los objetivos era ese, digamos que es un objetivo de orden metodológico, pero un ejercicio ya y un objetivo más ligado desde lo disciplinar era reconocer cómo a través de la pedagogía pues se pueden transformar realidades escolares, familiares y comunitarias, cómo a través de ese colegaje y ese intercambio de saberes entre estos 3 formadores pues podemos aportar a la formación de los niños, niñas y adolescentes pues de nuestros contextos cercanos. Entonces, basados en esos objetivos de aprendizaje, y de todo un ejercicio de trabajo alrededor de la estrategia del método del caso. Yo me imagino que muchos de ustedes lo han trabajado, pero básicamente esta estrategia es una estrategia de enseñanza y aprendizaje en los que los estudiantes son quienes construyen su propio ejercicio formativo. ¿A través de qué? A través del análisis, a través de la discusión, a través de el desarrollo de ciertas situaciones del contexto real que les permiten acercar toda la parte conceptual a ese ejercicio de contexto de la práctica educativa. Entonces, básicamente, desde esta experiencia, lo que se buscaba era darle la oportunidad a los estudiantes de que pudieran generar esa relación teórica con la situación de la práctica, pero a partir de varios procesos o de varios momentos del ejercicio que es importante resaltar. Desde allí, pues, es importante mencionar cuál es el rol que debía asumir cada uno. Como les dije hace un rato, mi rol únicamente era moderar y motivar el ejercicio, ¿sí? Desde una perspectiva mucho más operativa, digámoslo en ese sentido. Entonces, yo motivaba la discusión, formulaba preguntas, volvía a retomar la dirección de las conversaciones, pues para que no nos desviáramos del tema objetivo, ¿sí? E incluso era administradora del tiempo, porque como teníamos una sola sesión los sábados y algunas esporádicamente entre semana, pues era importante poder acoger todos los resultados del ejercicio de manera muy concreta y muy rápida, ¿no? Y el rol del estudiante, pues, era básicamente desde ese compromiso y esa autogestión del conocimiento, lo cual implicaba, uno, que apropiara conceptos antes de empezar a desarrollar el método del caso alrededor de la resignificación de la familia, de la escuela, de la comunidad, de las relaciones que se pueden tejer entre ellas, de cuáles son las distancias en la actualidad que no nos han permitido acercarnos como quisiéramos entre las 3, y desde allí empezar también a abordar un ejercicio metodológico alrededor de la conceptualización de qué es eso del método del caso, cómo se puede traer al aula, cuál es la intencionalidad que en principio pues parte de no tener soluciones ya predestinadas al problema, sino de tener y posibilitar una variedad de posibles respuestas y formas de atención a una misma situación. Entonces, desde allí pues empezó a movilizar todo este tema del método del caso. Acá les quiero mostrar un poco cómo fue que se desarrolló todo el ejercicio metodológico frente a la construcción de esta propuesta innovadora, que parte, pues, primero de una lectura individual del caso. Yo ideé un caso alrededor de una niña de 4 años que provenía de otro país y estaba en su país de acogida, que es Colombia,
en donde presentaba pues muchísimas situaciones alrededor de los procesos de socialización, tanto en su contexto cercano como en el contexto escolar y principalmente asociados a temas alrededor del lenguaje y de cómo no se podía hacer comprender y entender por los otros de acuerdo al idioma pues que ella ha venido aprendiendo a lo largo de sus 4 añitos. Entonces, a partir de estas situaciones, problema que se desencadenan, perdón, en los 3 escenarios, en la comunidad, en la escuela y al interior de la familia, pues los estudiantes debían empezar a revisarlo, realizar lectura del mismo, y algo muy importante es que asociado al caso venía una nota técnica en donde los estudiantes podían encontrar algunas conceptualizaciones asociadas a las situaciones que venía presentando Antonella, que es la niña de 4 años, en cada uno de estos contextos y ver un poco cómo podían hilar esa parte teórica con la parte de la experiencia en la práctica. Luego de ello, pues cada uno de los estudiantes debía trabajar en algo que llamamos hoja de trabajo individual, en donde no solo iba a mencionar pues quiénes eran las personas involucradas alrededor de Antonella y de todas las situaciones que estaba presentando, sino también poder identificar claramente cuáles eran los hechos, ¿sí? Cuáles eran las problemáticas, no que yo creía o que a mi parecer serían las problemáticas, sino que las cuales estaban establecidas específicamente. Y luego sí pensar en las posibles soluciones, partiendo desde lo que haría la familia, desde cuál sería mi rol como maestro y de qué haríamos también para involucrar a la comunidad. Luego del trabajo en esta hoja de trabajo individual, lo que se hizo fue organizar algunos grupos de trabajo, microgrupos, en donde los estudiantes podían empezar a conversar entre ellos frente a los hallazgos que habían desarrollado en su hoja de trabajo individual, lo cual generó pues una hoja de trabajo grupal en donde de igual manera revisaban los personajes, los hechos que habían desencadenado las situaciones y cuáles serían las posibles soluciones a este ejercicio. Ya de manera posterior realizamos una sesión general, una sesión de profundización de las cuestiones educativas alrededor del caso y fue muy interesante empezar a escuchar un poco esos primeros ejercicios de interpretación, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo la lectura? ¿Qué información podemos extraer directamente del caso? ¿Qué son esas otras cosas que nosotros inferimos que tal vez están sucediendo, pero de las cuales no tenemos claridad? ¿Y cuáles serían las posibles rutas de acción? Lo que desencadenó en un plan de acción grupal para a partir de ello, pues trabajar nosotros como maestros en una serie de propuestas y estrategias que pretendían pues realmente consolidar ese tejido entre la familia, la escuela y comunidad en función de una situación específica que estábamos trabajando en el aula. Ahora bien, pues digamos que a manera de evaluación, yo no lo quise llamar como evaluación, se lo comentaba al profe John, al profe Omar en su momento, para mí este ejercicio no se basó en una evaluación, sino en una riqueza. ¿Qué gané yo y qué ganaron mis estudiantes al final de esta estrategia innovadora? Uno, se empezó a validar todo el tema de la perspectiva personal del estudiante, esto desde su trabajo individual y el ejercicio que hizo de apropiación del caso, y luego ver un poco cómo maduró esa perspectiva a raíz del trabajo colaborativo, mencionándoles también la importancia a los estudiantes que la formación como maestros y el trabajo que nosotros desarrollamos como maestros no va de manera separada y no lo hago únicamente yo desde mi individualidad, sino que requiero de un trabajo cooperativo, de colegaje, como lo mencionaban con anterioridad, en donde entre todos podemos empezar a aportar a las situaciones específicas que se presentan en el día a día de la escuela y del contexto de nuestros estudiantes. Dos, pues que permite la aplicabilidad de los conocimientos en contextos de situaciones reales de la práctica profesional, es decir, que el estudiante realmente le da valor a los ejercicios de aprendizaje en el aula, a toda la parte conceptual, y esto le permite desencadenar ejercicios alrededor del aprendizaje significativo, como nos lo mencionaba Ausbel en algún momento, ¿no? Esa transformación del conocimiento frente a lo que yo traigo al aula y luego del ejercicio de socialización y de construcción grupal, pues qué me queda y qué puedo compartir también desde mi experiencia. Y finalmente, el desarrollo de habilidades como cuáles, como el análisis, la toma de decisiones, la observación, la escucha atenta, ¿sí? Darle valor y darle respeto a la opinión del otro, ¿cierto? Validar su participación
e interpelar de manera respetuosa en el marco de ese ejercicio, escuchar de manera asertiva también y el diagnóstico y la participación. Y hasta ahí yo creí que yo había ganado un montón con mis estudiantes, pero luego les dije, bueno, yo quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué aprendieron de este ejercicio? ¿Sí? Y para mí fue bastante significativo escuchar lo que escuché y se los quiero compartir en el día de hoy. Entonces, si me permiten y me cuentan si lo están escuchando, se los voy a compartir. Cordial saludo para todos, mi nombre es María José Franco Gutiérrez, estudiante de la licenciatura en Pedagogía Infantil, modalidad distancia. El semestre pasado cursé y aprobé el módulo Escuela, Familia y Comunidad. La maestra Marcela Alvarado implementó un estudio de caso para hacer una correlación entre la triada familia, escuela y comunidad, en la cual se hizo un análisis de cómo estas aportan en el desarrollo integral de cada niño. En el estudio de caso tuvimos la oportunidad de hacer una reflexión ante una situación que se nos puede presentar en nuestro quehacer docente, para así buscar medidas de acción que puedan solucionar las problemáticas propuestas. Ese tipo de experiencia aportó de manera significativa a mi proceso de enseñanza, porque no solo hicimos un trabajo en equipo en donde compartimos diferentes puntos de vista, sino que hicimos un análisis de las personas involucradas que están en la problemática, los hechos, las problemáticas como tal y cómo podemos abordar esas problemáticas buscando diferentes soluciones. Con este estudio de caso pusimos en práctica los aprendizajes adquiridos durante el módulo, en el cual se unieron varias experiencias de los compañeros, testimonios que aportaron como a la solución de futuras situaciones que se nos puedan presentar en el aula de clase y en el cómo podemos involucrar a la triada para la solución de esas problemáticas, en cómo ese trabajo conjunto puede aportar en el desarrollo del niño. Hola, soy Ricardo Luis de Bosch Hernández, estudiante del programa de licenciatura en Educación Infantil de la Corporación Universitaria del Área Andina. Quiero contarles que la propuesta de la profesora Diana Alvarado sobre el caso Antonella, en cuanto a lo pedagógico, me pareció una estrategia muy interesante y pertinente, adecuada para desarrollar estas competencias que como estudiantes debemos desarrollar, como son los contenidos conceptuales, como los datos que se mencionaba en el caso, también procedimentales, como esas diferentes estrategias que se abordaron para solucionar el caso. Y no puede faltar los actitudinales, pues donde se puso en tela de juicio pues algunos valores como la empatía y el respeto por la diversidad. Este tipo de metodología contribuyó en mi proceso de enseñanza y aprendizaje de manera positiva, pues esto permitió aplicar esos conocimientos y habilidades para resolver los conflictos que como este se presentan día a día en las aulas de clase. Y a veces pues no tenemos la manera de resolverlo porque nos enredamos o no damos el caso como de la manera positiva para resolverlo. Además me ayuda a desarrollar habilidades de pensamiento crítico, también a desarrollar una mejor competencia comunicativa, ya que mejora mi argumentación y la manera de comparar. Ya uno busca otra manera de abordar ese tipo de estrategias. Por otra parte, como grupo me aportó muchísimo en cuanto al trabajo colaborativo. No se puede denegar que esta propuesta nos llevó a hacer bastante análisis a nivel grupal, a mirar el punto de vista de los compañeros y, lógicamente, despierta en uno la parte lógica a resolver este tipo de situaciones o problemas. Es una propuesta donde aprendí a identificar los actores que intervienen para promover situaciones de mejora involucrando a la familia, la escuela y la comunidad. Es una triada que aplica positivamente en este proceso de aprendizaje de los estudiantes y que debemos tener en cuenta si queremos salir adelante en este tipo de situaciones. Así que estoy muy satisfecho con el proceso de la manera como abordó la profe Diana este caso de Antonella. Gracias. Bueno, entonces, como se dan cuenta, pues yo no solamente gané, ganaron ellos y fue el mejor resultado que pudimos obtener en esta propuesta innovadora, ¿no? Entonces, acá les comparto algunas evidencias de nuestras sesiones, porque además nos entusiasmábamos mucho y nos daban hasta altas horas de la noche discutiendo, pues, qué vamos a hacer y tú qué harías y cuál es el problema aquí, realmente este es el problema. Entonces, esto nos motivó muchísimo y ayer lo hablábamos igual con
con nuestro ponente que a los estudiantes les gusta que los reten, y este tipo de actividades pues realmente los retan, no solo cognitivamente, sino como lo decía Ricardo, a quien le agradezco profundamente y está aquí con nosotros, toda la parte actitudinal, ¿no? Porque nosotros primero somos seres humanos y luego ya somos profesionales. Entonces, nada, esta es mi experiencia, ojalá les haya gustado un poquito y nada, acá están mis datos de contacto. Profesora Diana, muchísimas gracias por compartirnos esta interesantísima experiencia que nos aterriza a que la innovación en educación debe ser algo que transforme la realidad. No es algo por allá elevado que hacemos, sino que debe responder a casos puntuales. Y muchísimas gracias. Ya se nos acerca la hora de cierre, nos quedan unos minuticos muy corticos, pero vamos a hacer un juego para terminar. Este juego se llama Un Minuto para Concluir y Buena Suerte. Vamos a pedirle a nuestros exponentes del día de hoy, y va a terminar la doctora Olga, con un mensaje para nuestros profesores. Sabemos que en Ariandina todos somos innovadores, todos hacemos muchas cosas innovando en nuestras aulas de clase, en lo presencial, en lo virtual, en la distancia. Aquí hay muchos profesores que hacen muchas cosas muy interesantes, pero muchas veces nos quedamos con esas experiencias de innovación guardadas. Un mensaje para nuestros compañeros profesores, para que sigamos innovando y para que transformemos la realidad que tenemos y la realidad de nuestros estudiantes. Así que vamos a comenzar en el mismo orden que hicimos la presentación. Termina uno y sigue el otro para no gastar más tiempo en el minuto. Profesora Alexandra, un minuto, adelante. Un minuto para ganar. Pues yo creería que el proceso de innovación no puede pensarse como un ejercicio de acciones aisladas para resolver problemas inmediatos, porque pues ese es igual el ejercicio pedagógico que uno hace en el día a día, ¿no? Soluciona, improvisa, etcétera, pero los ejercicios de innovación pedagógica deberían trascender a un ámbito también de pensarse de otras formas los paradigmas educativos, pensarse de otras formas las relaciones educativas, pensarse de otras maneras también la forma en cómo históricamente se han asumido los sujetos educativos, es decir, considerar que los niños tienen un montón para aprender, para enseñar, que los niños tienen, no sé, que superar en los ejercicios pedagógicos los ámbitos tradicionales en donde pues se consideraban como menores que no podían tener unos ejercicios de cognición superior. Entonces yo creo que la innovación educativa, eso, para resumir, no pueden ser acciones aisladas ni improvisadas. Deberían desarrollarse ejercicios de conceptualización profunda en los cambios de paradigmas y debería también trabajarse en pensarse de otras maneras las relaciones educativas entre los sujetos que hacemos parte de esa relación social. Por ahí va, no sé. Y obviamente el tema del contexto. Muchas gracias. No olvidemos el contexto. Profe Ricardo, un minuto y unos más porque la profe Alexandra igual. Entonces, profe Ricardo. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, estimados, una invitación, no se aburran de intentarlo y no se cansen de hacerlo. Si tienen una locura en la mente, en la cabeza, por allí creen que no va a funcionar, pues nosotros tenemos la parte pedagógica muy clara. A esa locura agreguemos la parte pedagógica y hacemos maravillas. Y una frase que es muy mía, también se la quiero compartir: manténganse siempre buscando la perfección, aun cuando es difícil de alcanzar, pero eso da como resultado la excelencia, y seamos excelentes siempre y vamos siempre buscando una forma distinta de hacer las cosas. Muchas gracias. Profe Ricardo, muchísimas gracias. Profe Lorena. Bueno, para todos, muchas gracias. Yo creo que la apuesta sigue siendo el ser humano. Trabajamos con seres humanos, ellos son los protagonistas de esta experiencia, desde diferentes roles, maestros, estudiantes, repensarnos el aula también desde unas condiciones del contexto y de unos desafíos que nos plantea la situación actual. Pues mi apuesta, y eso lo tengo que decir, la innovación no es solamente lo que es lo digital, es también lo analógico. Podemos hacer innovación en la ciudad y podemos hacerlo en el campo. Y aquí necesariamente tengo que referenciar la experiencia del biblioburro del profesor Luis Soriano, que ha creado y que ha llevado libros. Entonces,
pensarnos desde el contexto y pensarnos que los protagonistas son seres humanos, que no trabajamos con productos terminados, sino con vidas, y que estas experiencias pueden potenciar esa perspectiva de vida. Lo que hagamos los maestros puede dejar una huella para siempre, tanto positiva como negativa. Entonces, no, muchas gracias y bueno, sigamos pensándonos el aula de una forma diferente y bueno, yo me despido de ustedes con mi compañero infaltable Thor. Muchas gracias. Profe Lorena, muchas gracias. Profesora Diana. Bueno, yo creo que acá hay tres grandes conclusiones de este ejercicio basado también en lo que me enseñaron mis compañeros ayer y me enseñaron el día de hoy frente a sus experiencias innovadoras. Uno, que sí o sí es trascendental y debe hacerse ya cambiar nuestra práctica docente, ¿sí? Sin temor a equivocarnos, sin temor a lo que pueda pasar, claramente revisando ese ejercicio de visibilizar un poco quiénes son mis estudiantes, sus contextos, sus realidades. Pero de allí lo otro que quiero mencionar es que no podemos seguir generando prácticas repetitivas de aprendizaje, ¿sí? Y desde allí, pues nosotros debemos empezar a contemplar que no solo estamos trabajando con poblaciones diversas desde su identidad, sino diversas desde en cómo aprenden y cuál es el objetivo de aprendizaje que cada uno de ellos tiene, ¿sí? Para cada uno de ellos, el estar aquí hoy en esta formación, independiente de la que sea, tiene un propósito diferente, ¿sí? Y desde allí, pues debemos situarnos a hablar de ello. Dos, que debemos estar identificados con el modelo educativo de la institución donde trabajamos. Si hay una institución que le está apostando a la innovación, pues nuestras propuestas deben empezar desde allí, ¿no? De garantizar esos ejercicios innovadores y de cambio, tal como lo mencionaba incluso Blas Campos en un texto que él maneja sobre herramientas para optimizar el rendimiento de los estudiantes, y él decía que para que los estudiantes tuvieran cambios en sus procesos formativos, pues debe partir de esos cambios que realiza el maestro y de los cambios que realiza la institución, que es la apuesta que está haciendo el área andina al pensarse un año de la innovación, por ejemplo. Y pues finalmente, la invitación a mis colegas es a participar activamente en estas estrategias. Veamos lo que partió de un ejercicio inicial de desarrollar una ficha myself, ¿sí? De contar un poco qué hago yo en mi salón de clases, hasta dónde nos ha llevado a descubrir y aprender del ejercicio que desarrollan los otros. Entonces, la invitación es a que podamos participar activamente en este tipo de propuestas. No en vano nos están enriqueciendo y no en vano pues le están aportando a nuestro ejercicio como maestros. Profesora Diana, muchísimas gracias por su reflexión. Hay muchos profes que han dejado su mensaje en el chat. Les agradecemos infinitamente a todos por su compañía, por habernos acompañado en este tercer encuentro de prácticas innovadoras donde estamos repensando la educación. Y el cierre de esa sala se lo vamos a dejar a la doctora Olga, nuestra decana de educación. Doctora Olga, unas palabras de cierre y cerramos cuando usted diga. Primero que todo, John, y para todos los participantes, gracias. Gracias por este gran aprendizaje. Creo que así se construye comunidad académica, cuando compartimos, cuando nos abrimos, cuando damos cuenta y cuando también tomamos conciencia de que aún nos falta aprender. Durante todo este ejercicio, yo me he confrontado mi profesión docente y creo que uno se hace docente como el caminante que se hace camino al andar. Uno se hace docente a medida que transforma su práctica docente y aprende cada vez más. Y creo que la innovación es ese camino que nos permite hacer que el docente tenga una cualidad que es fundamental y es la humildad para seguir aprendiendo. Si nosotros nos centramos en esa humildad para abrirnos a nuevos aprendizajes, seremos los mejores docentes, porque tendríamos la oportunidad de repensar la práctica, de reflexionar y de apostarle a esa milla de más para que el otro se construya. Creo que esa es la gran conclusión que me deja en mi vida personal. Un orgullo y un honor estar rodeado de estos docentes que hacen camino al andar, que hacen docencia al ser docentes. Muchas gracias. Qué bonita, doctora Olga. Muchísimas gracias por esas palabras de cierre. Y a todos, profesores, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sala donde estuvimos conversando acerca de innovación educativa en la Facultad de Educación y el Departamento de Idiomas. A todos ustedes, muchísimas gracias
y hasta el 4º encuentro de prácticas innovadoras. Chao, Así chao, que será. estén muy bien. Wow. Adiós. Feliz tarde y Felicidades. felicitaciones. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para Gracias a Gracias. todos. Un abrazo. Profe John, luego. muchas gracias por todo. Un Con abrazo. Gracias mucho a ustedes. gusto. Gracias. Omita, Gracias, John. Gracias, un abrazote. Omar. A Gracias, todos. compañeros. Johncito, gracias, Omar. Con mucho cariño. Adiós, adiós. Chao. Vaya a Gracias dormir. a todos. Un abrazo.